Déjeme platicarle mientras usted busca el Salmo número 16. Vamos hoy a estudiar algo que es bastante importante, bien importante. Oramos siempre y esperamos que todo lo que decimos aquí sea importante porque viene de la palabra de Dios. Pero el día de hoy en particular, lo que quiero compartir con ustedes puede ayudarnos como iglesia, como persona te puede ayudar a ti a ubicar y a contestar probablemente algunas de las preguntas, algunas preguntas que tú pudieras tener. Y lo quisiera enfocar de esta manera. La pregunta que yo quisiera que tú estuvieses meditando en esta tarde aquí hoy, si es la primera vez que tú vienes, esta pregunta se aplica para ti. Y si tú tienes aquí 20 años, 25 años en esta congregación, o la fundaste cuando allá por los años principios de la década de los 80 se empezaron a trabajar las congregaciones, también esta pregunta, si tú estuviste en ese momento, se aplica a ti. Y la pregunta es, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Y no me refiero solo a esa pregunta filosófica de ¿qué hago aquí? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y esas preguntas filosóficas que valen la pena contestarlas y la Biblia tiene una respuesta para ellas. Pero es una pregunta muy específica de tú esta tarde, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué eres parte de un grupo de cristianos que se reúnen bajo una lona los domingos, 3 horas aproximadamente, y se reúnen en una lona donde hace mucho calor? Y algunos de ustedes vienen lejísimos, de muy lejos, y apartan el tiempo para estar reunidos como cristianos. Y la pregunta es válida: ¿por qué están ustedes aquí? Y no solo es en el sentido general de por qué están ustedes en una iglesia cristiana, sino por qué están ustedes aquí, en esta iglesia el día de hoy. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué estoy aquí? Y algunos de ustedes podrán contestar de diversas maneras. Algunos dirán: mi conejita me mandó, mi esposa me trajo, yo no quería venir, pero me obligaron. Y esa puede ser la respuesta honesta que ustedes tendrían que dar. Porque aquí está la muchacha que me gusta. En mi caso así es, aquí está la muchacha que me gusta, que es mi esposa, y estoy aquí. Esa es una de las muchas razones. Eso es válida, es cierto. Pero ¿cuál es la razón más profunda de por qué estamos aquí? Esta congregación se llama Senda de Vida. Este nombre se empezó a adoptar hace unos 15 años aproximadamente, después de que nuestro hermano Valdemar es llevado a la ciudad de Monterrey. Valdemar era el pastor que estaba aquí, con quien nosotros, mi esposa y yo, venimos a trabajar 3-4 años, y al pastor lo enviaron a Monterrey. Después el hermano falleció y su esposa y sus hijas quedaron en la ciudad de Monterrey. Pero cuando estaba el pastor Valdemar, este grupo, esta congregación se llamaba Centro Nueva Visión. Y cuando el hermano es llevado a Monterrey, Dios nos empezó a mostrar y a enseñar muchísimas cosas. Y como parte de esto que era nuevo en ese momento, decidimos junto con los líderes, por la visión que Dios nos había dado, cambiar el nombre, y el nombre es ahora Senda de Vida, y así ha sido por muchos años. Pero mire, mi esposa y yo en especial, muy en particular, nosotros dos llegamos aquí hace 18 años con 8 meses, casi 9 meses. Todavía no teníamos hijos, éramos muy jóvenes en ese tiempo, muy jóvenes. Y sí, hace bastante, yo fui el que lo dije, hace muchos años, 18 años. Algunos de ustedes no habían nacido, algunos de ustedes eran niños, algunos de ustedes ya estaban viejitos cuando llegamos nosotros, y siguen viejitos, y los amamos, y son un tesoro. Pero hemos visto, y déjeme poner en unos minutos los eventos, las situaciones, circunstancias que han marcado la iglesia en la que tú estás esta tarde hoy aquí. En los años 80 al principio se plantan 2 congregaciones en la colonia Puebla y en Peralvillo, y después, cuando se adquiere este lugar con ayuda de un grupo en Canadá, las 2 congregaciones se fusionan y se pone el nombre Centro Nueva Visión, con el hermano Valdemar Salas, su esposa Elizabeth, sus nenas, sus hijas, 3 hijas. Y después nos invitan a mi esposa y a mí para formar parte del equipo pastoral. Y como ya le comentaba, el pastor es llevado a la ciudad de Monterrey porque ocupaban un pastor que tuviese un contexto urbano, que hubiese movilizado una iglesia y hecho que sea una iglesia, y quisieron llevar al pastor Valdemar a Monterrey.
aquí en Senda de Vida, Dios empezó a trabajar con nosotros. Éramos un grupo pequeño, 50, 60 personas, y Dios empezó a trabajar fuerte con nosotros, básicamente enseñándonos que teníamos que trabajar con procesos. Y nace algo que se llama el seguimiento, mis primeros pasos. Aproximadamente hace unos 15 años. Recuerdo que mi hijo Alejandro, el mayor, estaba en el hospital ya nacido, y yo estaba escribiendo la lección 3 de su seguimiento. Es una lección ya viejita. Bueno, no viejita, tiene 15, 16 años aproximadamente. Pero más o menos en ese tiempo Dios empezó a mostrarnos que teníamos que cuidar a las personas nuevas. Después recibimos un proceso que se llama discipulado, que cambió. Eso fue lo que cambió radicalmente en nuestra congregación. Y la mayoría de los líderes que usted ve aquí en Senda de Vida, los que tienen más de 13, 14 años, fueron transformados por ese proceso de discipulado. A la par de eso nace otro proceso que se llama Victoria en Cristo, que por cierto en sus calendarios por allí del discipulado está la fecha en que empezamos. Si alguien la ve y me la recuerda, en el mes de noviembre, si no me equivoco, el primer martes del mes de noviembre, ¿es así? 10 de noviembre, segundo martes del mes de noviembre empezamos Victoria en Cristo. Le recomiendo ese proceso. Ese proceso también nace aproximadamente hace unos 12, 13 años. Después empezamos a trabajar en células. En esta iglesia las células no existían y empezamos a trabajar en células. La primera célula que se fundó, recuerdo, se fundó aquí enfrente, atravesando la calle, en casa de un hermano que se llama Marco. Y después se puso otra en casa donde vivíamos mi esposa y yo, en la calle de Curtiduría, a unas 4 cuadras. Y después de un año de trabajar teníamos 2 células y ahora hay 31 células alrededor de la ciudad por el trabajo de ustedes. Empezamos a predicar la Biblia expositivamente. Ya no eran temas que el pastor quería o que ustedes querían. Agarramos libros de la Biblia y se empezaron a predicar expositivamente libros de la Biblia. Seguimos creciendo y hubo necesidad de entrenar a nuestros líderes y nace lo que se llama nivel 2 y luego nivel 3, con muchos cursos y entrenamientos y capacitaciones. Después, lo que ustedes están haciendo aquí, el seguimiento y el discipulado, fuimos invitados a llevarlo a otras iglesias y empezamos a ir a otros lados y a entrenar pastores en cómo hacer este proceso. Después ustedes generosamente hace unos años juntamos una ofrenda y la enviamos a Cuba y fuimos 2, 3 veces al país de Cuba a visitar a nuestros hermanos y enseñar en los procesos. Y esto ha sido lo mismo en el Perú, en Panamá, en Costa Rica, donde ustedes amablemente nos han respaldado para ir y llevar estos procesos, incluso en algunos lugares en Europa y en Estados Unidos. Su iglesia, donde están ahora, ha ido creciendo de un puñado de personas fieles que abrieron su casa, hermanos que vinieron a abrir terreno, a lo que hoy ustedes ven. Hace 2 años y medio aproximadamente, ustedes y yo enviamos a un grupo de 80 personas a la hermosa ciudad de Chicoloapan, en San Vicente, Chicoloapan, en el Estado de México, para ser iglesia allá en medio de una comunidad de miles de personas que no tenían cerca de ellos una opción para tener una iglesia. Por supuesto, no le conté que hace aproximadamente unos 14, 15 años aquí había un techo. No les hemos dado el tour histórico todavía, pero esto tenía techo, tenía un plafón con lámparas y era un lugar muy fresco. De hecho, aquellos que lo conocieron, esta plataforma estaba de aquel lado donde ven el bautisterio. Y como dije, los viejitos ya estaban viejitos, ¿verdad? Eso es lo que ha estado pasando. Dios nos dio una visión de que nosotros fuimos puestos en esta tierra para glorificar su nombre haciendo discípulos. Y la forma de hacer los discípulos era alcanzarlos para Cristo, integrarlos en la familia a través del seguimiento. Luego les damos un proceso de discipulado para que su actitud sea transformada. Luego les entrenamos, les equipamos, les enseñamos cómo hacer el ministerio y los enviamos. Ya sucedió eso con la primera iglesia que se plantó. Esa iglesia se llama Familia de Vida. Y estamos orando por una segunda congregación que se va a plantar y una tercera congregación probablemente en el estado de Jalisco. Esa es la condición en la que básicamente estamos hoy. ¿Por qué? Algunos de ustedes se preguntarán de dónde viene el nombre Senda de Vida. En el Salmo 16 en su Biblia encontramos este salmo, que es un salmo que compuso David, el rey David, hace aproximadamente 2800 años, 2900 años. Y en este salmo
aparecen muchísimas ideas, pero quisiera que tú y yo concentráramos nuestra atención por un momentito en lo que David expresa en el versículo número 10 y el versículo número 11. Salmo 16, versículo 10. Lo que vas a leer aquí se escribió hace 2900 años aproximadamente, pero es un salmo que se llama profético. Es decir, David con su arpa, con su lira, lo escribe para darle la gloria a Dios, pero sin entenderlo él completamente, sin saberlo completamente él, estar consciente, está escribiendo un salmo que se convirtió en un salmo profético, que no solo hablaba de él, sino del Mesías cuando habría de resucitar. Observen su versículo número 10 que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el libro de los Hechos, cuando resucita el Señor Jesús y los apóstoles están predicando el nuevo evangelio donde Jesús ha resucitado, citan el Salmo 16:10 cuando dicen: oigan, ¿no recuerdan todos ustedes judíos que Jesús dijo que habría de resucitar? ¿Dónde dice eso? En el Salmo 16:10, cuando dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la resurrección del Mesías. David está hablando de su esperanza de que su cuerpo no quedaría todo el tiempo en la tumba, sino que David sería resucitado para vivir en esa vida nueva que el Señor había prometido a todos los que le siguen. Observe entonces el verso 16. De ahí viene la palabra: me mostrarás la senda de la vida. Ahí está la palabra, ahí está la frase, el nombre, de allí lo tomamos. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ¿por qué estás aquí? Y una parte de la respuesta es que tiene que ver con la razón por la que esta iglesia existe. Senda de vida viene el nombre del Salmo 16:11. Y lo que quiere explicar para aquellos de ustedes que a lo mejor no habían escuchado esto, es que es un salmo, y viene de un salmo en el que se habla de la transformación que Dios tiene de mover a una persona de la muerte a la vida, y lo lleva a través de la senda de la vida. Por eso dice: tú no vas a dejar mi alma en el Seol, ni vas a permitir que tu santo vea corrupción, podredumbre. Está diciendo proféticamente: mi cuerpo no se va a podrir, no se va a echar a perder, al tercer día sería levantado. Y entonces entra ese versículo número 11 que dice: tú me vas a mostrar la senda de la vida. Quiere decir que este nombre en la escritura nos habla de este camino por el que Dios nos lleva de un estado de muerte a un estado de vida, de una condición de tinieblas donde no entendemos ni qué onda, no sabemos qué pasa con nuestra vida. Hay confusión entre los mormones, los testigos de Jehová, bautistas, presbiterianos, apostólicos, y hay veces hay tanta confusión y oscuridad que no sabemos qué decidir. Bueno, Dios nos toma en esa condición, nos mete a la senda de la vida y nos lleva donde hay luz, claridad. Habla de un Dios que nos lleva de una vida dominada por el pecado a una vida en la que tú eres libre del pecado. ¿Pero cómo? A través de esa senda de la vida. Sucede que la palabra senda nos ayuda como un acróstico a nosotros para acordarnos de la visión. Porque si usted toma las 5 letras de la palabra senda, cada letra nos recuerda uno de los elementos en orden de la visión de nuestra iglesia. Te lo explico bien de volada. La palabra senda, obvio, empieza con ese es de salvación. Estamos aquí en esta tierra para recordarte que el Señor Jesucristo vino para salvarte, y nuestra misión es llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo. Una vez que la persona es salva, la E nos recuerda que hay que establecerla en la familia. Una persona que ha creído en Cristo no es solo creer en Cristo lo que tiene que hacer, necesita estar establecida en una familia. ¿Cómo hacemos eso? Con las células, con el seguimiento, con mucho amor, cuidado y cariño hacia esa persona, pero necesita establecerse en el fundamento de su fe. C. La N habla de nutrir,
hablamos en este caso del proceso del discipulado. Una vez que la persona ha conocido a Cristo, la traemos a la familia. ¿Qué hacemos? La nutrimos, le alimentamos y usamos un proceso para lograr eso, principalmente en el cambio de actitud. Zen. La letra D habla de desarrollar. Una vez que la persona ha venido a Cristo, está en la familia y está nutrida, tenemos que enseñarle a vivir para el Señor, a ser un líder, una líder, a vivir como Dios ordena que viva, a darle herramientas para ministrar, y necesitamos desarrollarle. Y al último aparece la letra A, que es de adorar. Creemos que todo este proceso, desde ser salvo, establecido en la iglesia, nutrido, equipado, desarrollado, no culmina. No es eso lo máximo. Lo máximo es cuando una persona vive en adoración a Dios. La adoración no es cantar, es cuando tú y yo salimos de aquí y vivimos como el Señor ordena que vivamos. Lo hacemos para su honra y su gloria. Y en este caso, nuestra intención, muy clara lo digo, es que usted conozca a Cristo, se establezca en la iglesia, le podamos discipular, te damos las herramientas y salgamos todos y cada uno de nosotros a servir al Señor en adoración. Eso es senda, y para eso nos sirve senda de vida. Y la visión que ustedes algunos recibieron hace algunos años en estos separadores les recuerda y nos recuerda eso. Lo interesante entonces, cuando nosotros vemos el término senda, desde el principio nos gustó, porque el nombre no es casa. En una casa tú llegas, ¿y qué haces en una casa? Vives allí, te quedas allí, te estableces allí. Por eso este lugar no se llama casa. Este lugar tampoco se llama hospital, aunque tiene similitudes a un hospital. Este lugar es descrito por la palabra senda, porque ¿qué se hace, amados hermanos, en una senda? Se camina, se avanza, se mueve. El nombre representa movimiento. No estamos pensando en una cima, no estamos pensando en una casa, no estamos pensando en un sofá cómodo al que te queremos traer para que tú te sientes cómodamente, te acomodes y ahí esperes que el Señor regrese. Esta iglesia, como lo vemos explicado en la palabra, tiene una naturaleza dinámica, tiene una naturaleza de movimiento. Por eso siempre te vamos a estar molestando. Si tú estás acompañándonos aquí por primera, segunda, tercera ocasión, te vamos a estar molestando. Qué bueno que vienes a la reunión, bienvenido. Nos gusta mucho que nos acompañes. ¿Ya empezaste tu seguimiento? ¿Ya empezaste tu discipulado? ¿Ya te reúnes en una célula? ¿Por qué? Porque eso es movimiento. Venir y sentarse y estar en la misma condición por años, esta no es la iglesia que te va a ayudar a hacer eso. Esta es una iglesia que está diseñada para ayudarte a moverte, ayudarte a ser cambiado y transformado. Y somos bien intencionales con eso, tanto que a algunas personas francamente les molesta. Yo nada más quiero asistir el domingo a la iglesia, no me molesten con el discipulado, no me hablen de las células, yo voy el domingo y hasta ahí. Bienvenido, pero te aviso que la iglesia incluso de Cristo en la tierra no está para eso. Y esta iglesia no está para eso. Lamento decir, no es crítica. Dios sabe mi corazón, no lo digo en un espíritu de crítica, pero puedo decirte que hay muchísimas iglesias en las que tú puedes ir, sentarte y nadie te va a molestar por 20 años, siempre y cuando les des tu dinero, siempre y cuando hagas las cosas que te dicen. Nadie te va a hablar de involucrarte, de moverte, de cambiar. No te van a molestar, porque el centro de esas iglesias es que te reúnas, llegas, te sientas, participas en la reunión y te vas. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene una naturaleza, hermanos, que nunca cambia. Por ejemplo, la naturaleza de Dios, que es inmutable. Entonces hay cosas de la iglesia que nunca deben de cambiar. El evangelio, su palabra es la misma desde que Él la dejó inspirada para nosotros. Esa no cambia. El amor de Dios no cambia. Su santidad no debe de cambiar. El evangelio que se predica no debe de cambiar. La enseñanza de la palabra debe ser siempre la misma. Pero por otro lado, al mismo tiempo, como la iglesia es un organismo vivo, no somos una organización, la iglesia está diseñada para cambiar. Por su naturaleza misma. Si estamos vivos, hermanos,
si estamos vivos, la iglesia de Cristo tiene que cambiar. Si estamos creciendo, tenemos que cambiar. El cambio es de las únicas cosas que son permanentes en una iglesia que está viva. Tenemos que irnos adaptando a las formas que tenemos que hacer para trabajar, cómo Dios está obrando en algunos lugares, qué es lo que Él está haciendo, y nosotros tenemos que adaptarnos para apegarnos a lo que Dios está haciendo. Un ejemplo: la iglesia, cuando es fundada por el Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, en los evangelios vemos el nacimiento de la iglesia. Al principio, la iglesia en el mundo eran solamente 12 hombres. ¿Cómo cree que se organizaba esos 12 hombres, siendo la única iglesia en el mundo? Pues Jesús estaba allí, Él era la cabeza, y lo que decía Él era lo que hacían. Pero después de 12 los vemos crecer a 70, y eso implica cambios. De 70 los vemos crecer a 120. De 120, según el libro de los Hechos, crecen a 500. Y de 500 dan un brinco hasta ser 3,000 personas que en un día se añaden a la iglesia. De 3,000, 5,000, luego hay un número por ahí de 7,000. Y después en el libro de los Hechos se pierde la cuenta. La iglesia tenía que adaptarse y cambiar. Por ejemplo, no sabían qué hacer como iglesia cuando eran perseguidos. ¿Qué hacer cuando el gobierno está a nuestro favor? ¿Qué hacer cuando el gobierno está en nuestra contra? ¿Qué hacemos cuando ya no como judíos nos podemos reunir en el templo? Ahora, ¿qué hacemos? Pues se reunían en casas, porque el templo de Israel judío fue destruido. 300 años después ya construyeron sus propios templos. ¿Se fija? Siempre vemos estos cambios. En una ocasión eran puros judíos, se convierten en gentiles, y ahora los judíos dicen: ¿qué hacemos? ¿Les obligamos a lavarse las manos? ¿Les obligamos a guardar el sábado? ¿Que se circunciden? Entonces la iglesia tuvo que hacer cambios para abrirle los brazos a estos nuevos millones de creyentes que no eran judíos. Porque el cambio, el movimiento, es lo único, natural, permanente, que siempre va a estar allí en una iglesia que está viva. Ya dije, la palabra de Dios, esa no cambia, el evangelio es el mismo. Pero las iglesias tenemos que cambiar, tenemos que crecer. Abre tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 6. Y aquí en Hebreos capítulo 6 hay muchos pasajes que yo podría mostrarte, pero perdón, vamos a ir al 5 primero. En Hebreos, mismo libro, pero quiero mostrarte algo en el 5. Y creo, en los 18 años, mis amados, aquellos de ustedes que nos conocen, que mi esposa y yo hemos estado aquí, abran su Biblia en Hebreos 5, siempre hemos hablado claro, siempre hemos hablado la verdad, hemos hablado con amor a ustedes, y hoy no va a ser la excepción. Y quiero ser de verdad lo más claro que yo pueda. Una iglesia, un cristiano que está vivo, no puede seguir igual, no puede quedarse en la misma condición por mucho tiempo. Eso es anormal, no es lo común. Entonces te voy a pedir que veamos de dos puntos de vista la idea aquí. Uno, como individuo, la pregunta que te quiero hacer es, bueno, te hice la primera: ¿por qué estás aquí? La segunda pregunta es: ¿qué tanto has cambiado tú? ¿Cuándo fue la última vez que Dios hizo un giro en tu vida que incluso lo notaron las personas cercanas a ti? Que tu esposa te dijo: ¿y ahora qué te dieron? ¿Y ahora qué te pasó? Y hablo de un cambio bueno, ¿sale? No cuando te enojas y tu esposa te dice: ¿qué te pasó? Esos cambios no. Los cambios buenos, que tu perrito lo nota porque ya no lo pateas. Hablo de cambios que son notables. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste un cambio así? Si tu respuesta es en el último mes, indica que hay movimiento. Si tu respuesta es: a ver, espéreme, no me acuerdo. A ver, espéreme, este año no creo, el año pasado. Si tú no identificas la última vez que Dios hizo un cambio en tu vida, algo no está bien. Porque el cristiano normal siempre se está moviendo. En Hebreos 5 hay un pasaje bien fuerte donde el autor le está hablando a sus destinatarios de la carta, que eran judíos, hebreos, que se habían convertido al cristianismo. La indicación del texto es que ellos tenían mucho tiempo de ser cristianos. Eran cristianos, habían sido judíos,
Y lee por favor el verso 11, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora deténgase un segundo allí y le explico. Lo que el autor les quería decir era enseñarles del sacerdocio. Ellos eran judíos y entonces les quiere decir ahora cómo el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no era válido porque había sido cumplido en Cristo, y cómo Cristo era el sumo sacerdote, y cómo Cristo era del orden de Melquisedec. Cosas que se oyen complejas, como él mismo dice, pero se hacen más complejas porque ellos ya no querían oír. Ellos ya iban y decían: ay, eso yo ya lo sé. Ay, si yo soy judío, ¿qué me vas a enseñar? O sea, se hicieron tardos para oír. Otra vez, otra predicación. Ya sé eso. Y no es problema de saber, es problema del corazón. Cuando uno cierra los oídos y dice: no tengo nada que aprender, ahí se detuvo tu crecimiento. Entonces el autor de Hebreos les da durísimo en el verso 12. Escuche lo que les dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y explica: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son estos que han alcanzado madurez? Dice allí: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay mil cosas que podríamos enseñar aquí, pero la que quisiera que nos enfocáramos y viéramos es que el autor reconoce que es normal que si pasa tiempo y tú estás escuchando la palabra y escuchando la palabra, tú madures, tú crezcas. Es normal. Ayer tuve una conversación con mi hijo mayor de 16 años. Tenía un problema. ¿Sabes cuál era su problema? Que está creciendo y no sabe si lo que está pasando es normal o no. Este problema, esta situación, esta duda, este desánimo. Estás creciendo, hijo. Eso es todo. Es normal que le duela las articulaciones porque el hueso se está estirando. Y chamacos a esa edad, ¿verdad? Crecen 30 centímetros en un año, ¿verdad? Ya los zapatos se los compras y en 3 semanas, si no los rompieron, ya no les quedan. Están creciendo. Eso es lo normal. Eso es lo común. Después llegamos, dicen los que saben, que a los 23 años en los varones se detiene el crecimiento físico. Llegamos a nuestra máxima estatura, llegamos a nuestra máximo, quizás no de la panza, esa sigue creciendo, pero ¿me entiendes? Seguimos en la estatura, hasta ahí nuestros cambios principales. Pero escuche, como estamos vivos, como hay vida, como se está alimentando, lo normal es que crezca. En la vida cristiana es lo mismo. Lo normal es que si tú vienes un domingo, aunque llegues tarde, andes a la mitad de la reunión con un niño aquí, pero de lo que oyes, lo que se te queda, lo normal es cambios, transformación, algo diferente en tu vida o en la mía, algo distinto. Porque en el caso de ellos, le dice el autor de Hebreos: ustedes ya deberían de ser ya maestros. Y probablemente revisó y dice: a ver, ¿desde cuándo tienen? Ustedes se convirtieron en el año 40 después de Cristo. Estamos en el 80. ¿Qué pasa con ustedes? Debían ser ya maestros. Y la condición de ellos es que sí, sabían mucho, pero como se habían hecho tardos para oír, en lugar de llevarles la comida fuerte para una persona madura, ¿qué les tuvo que llevar el maestro? Lechita. Ahora le pregunto, ¿la leche es mala? No, no es mala. Hay una etapa en la que la necesitas. Aquí le llamamos seguimiento. El fundamento de tu fe. Todos la necesitamos. No hay creyente que no la necesite. Pero ¿cuál es el problema? Cuando un creyente viene, toma leche y al otro domingo quiere lechita, y al otro domingo lechita, ya tiene bigote pero quiere lechita. Es un grandulón de 15 años, ¿verdad? Bigotón con sus barbas. Amá, cámbieme el pañal. No se sabe abrochar las agujetas, no levanta sus chones sucios. Eso es un problema, porque quiere decir que el mundo va avanzando, la vida sigue y la persona se queda.
En la vida espiritual es lo mismo. Es lo mismo. Hay creyentes aquí que de verdad, como dice el pasaje de Hebreos, ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo. No se los puedo decir más claro porque ahí lo dice muy claro. Si yo veo nada más el tiempo, no siempre la medida es el tiempo, lo reconocemos, pero si solo viésemos el tiempo y haces el cálculo de las predicaciones que has escuchado, las clases que has recibido, los estudios que has visto, más contando los videos de YouTube que te avientas, ya deberías de ser maestro. Pero algunos, como dice el autor, tienen necesidad todavía de leche. O sea, no vinieron a senda de vida, vinieron a casa de vida. O vinieron al hotel de vida. Vienen, descansan, se quedan ahí y no hay movimiento. Senda de vida implica que vas a caminar sobre una senda. Nosotros te vamos a ayudar. Hay gente que ya va avanzando más adelantito que nosotros y nos tomamos de ellos y nos ayudan, y el que está allá adelante se regresa para ayudarte a caminar en este, pero el objetivo es caminar, es cambiar. Lea el capítulo 6, ahí donde está en Hebreos, dice el 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Rudimento significa fundamentos, hermanos. Dejándolos ya a un ladito, dice: vamos adelante. ¿Y qué dice ahí? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, etcétera. Y empieza prácticamente a regañarlos de que, oye, otra vez tenemos que pasar esta lección con ustedes, otra vez. Ya deberían de ser maestros. Entonces, escúcheme, lo digo claro y con mucho cariño. No estoy diciendo todos estamos mal, deberíamos de ser. No, lo que estamos nada más pidiendo, animándote, es que debe haber movimiento en tu vida. Porque Dios siempre está obrando, ¿o no? ¿O Dios descansa? Dios no necesita descanso. Siempre está obrando, siempre. Su palabra tiene poder. Su Espíritu Santo siempre te va a querer hacer crecer. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te dio tu regañada, tus cachetadas y te dijo: crezca, muchacho, crezca, hija, vámonos, levántese? ¿Cuándo fue la última vez que sucedió un cambio, que mejoró tu matrimonio, que cambiaste en tu trabajo, que dejaste de ser tan gritón, que dejaste de desanimarte por cualquier cosa? ¿Cuándo fue la última vez que hubo ese cambio? Hebreos y muchos pasajes en la Biblia están escritos para decirnos: vámonos, camínele, ándele, sígale, ánimo, mira al frente, la perfección, la estatura, sigan creciendo. ¿Sabe qué pasajes? Todo el Nuevo Testamento está escrito para eso. Cada carta de Pablo está escrita a cristianos que se quieren quedar, y Pablo les dice: no, anímense, tienen que ser como Cristo, porque miren, tengan esperanza, Cristo está en nosotros, Cristo viene, cambien, Cristo viene, prepárense. Hay gente que nos necesita, vayan. Pero toda la palabra que ves repetida en el Nuevo Testamento es cambio, transformación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. Todo lo que quiero hacer el día de hoy, hermanos, es recordarles, porque vamos a entrar a una serie de mensajes que tienen que ver con el propósito y la función y la razón de ser de una iglesia. ¿Por qué estamos aquí aguantando el calor con una persona ahí que está hable y hable y hable y hable? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Es una pregunta válida. Según la Biblia, estamos aquí para seguir siendo transformados, para ser cambiados, para que avances un paso. A lo mejor diste 2 pasos para atrás la semana pasada. Mira, no te asustes. Siempre y cuando te mantengas en la dirección de seguir a Cristo y sigas caminando para allá, si te equivocaste, si la regaste, si tropezaste, no te preocupes. Levántate y siempre y cuando camines hacia Cristo y vayas hacia la perfección, puesto los ojos en Jesús, corras la carrera, vas bien. El problema en la carrera, ¿cuál es? ¿Cansarse? Detenerse. Aún para regresarse necesitas detenerte primero. Te detienes, te das la vuelta y regresas. El problema es detenerse. Por favor, algunos de ustedes estamos en la carrera y los vemos sentados ahí en la orilla de la banqueta, cansados algunos,
Algunos ni cansados porque ni han empezado la carrera. Algunos ya caminaron un rato y como están ahí en la orilla de la carretera viendo a los demás correr, pues le critican el pasito tuntún al hermano. ¿Y ese cómo corre? ¿Y ese cómo es líder si hace esto? ¿Y ese cómo aquel? Y la crítica es normal cuando tú no vas corriendo. Si tú vas corriendo, no criticas a los demás, tú estás corriendo. Pero si no corres, si no te mueves, si no hay cambios, lo más sencillo es ver a los demás, es ver a los otros. Termino con esto, en el capítulo 12, por favor, de tu mismo libro de Hebreos. El versículo 1, algunos lo conocen de memoria, es muy padre el versículo. Por tanto, dice el autor, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí habla como si los que ya murieron, Pablo, Pedro, David, Abraham, fueran los espectadores de la carrera, porque ellos ya acabaron la carrera. Ellos sí, ya están muertos, ya acabaron la carrera. Tú y yo no, tú y yo seguimos en la carrera. Entonces es como si estuviera diciendo, nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos, ¿qué dice que hay que hacer? ¿Ya vio ahí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero atención, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Con que tengas la mirada ya y sigas avanzando, tú vas bien. Pero hoy estamos platicando con aquellos de nosotros que nos detenemos. Y le digo algo muy franco, a veces nos detenemos en nuestro crecimiento, pero ya adquirimos unos cambios en nuestra vida que por detenernos no se nos nota. ¿Me entienden lo que quiero decir? No se nos nota. Eres de tal manera, tu carácter es de tal forma que detenerte en tu crecimiento no se te nota porque ya todos te conocen así. Entonces, si tú no creces, nadie se da cuenta. Ese es el estado más peligroso. Es muy diferente una persona que es alcohólica y en el alcoholismo en el que está recae. ¿Qué va a hacer? Pues se echa unas copas, ¿no? Y ahí anda, se siente mal y todos nos damos cuenta que la regó y se equivocó. Pero ¿qué hay de aquellos de ustedes que ya no fuman, no toman, no van a bailes y no ven Televisa? Ya son santos. ¿Qué hay de aquellos de ustedes así? Si tú así no dices groserías, no fumas, no tomas, no bailas y no creces, no se te nota. No se te nota, todos te conocemos. Ay, el hermanito, como siempre. Pero lo peligroso es que hace tiempo que no hay cambios. Senda de vida está aquí para alinearte a ti a la voluntad de Dios a través de procesos. Esos procesos implican cambios. Implica la necesidad de estar transformándonos, cambiando, modificando las cosas, cambiando nuestra vida y cambiando nuestra iglesia. Entonces ese es el primer aspecto en el que te pido que lo veas, individual. Segundo, como iglesia, ¿qué tanto o cuándo fue la última vez que cambiamos? Quizás cuando lanzamos aquella congregación a Chicoloapan. ¿Sabes qué? Dios sigue trabajando, nos sigue mostrando, esto no está muy bien, hay que cambiarlo. Acabamos de reestructurar el discipulado porque es necesario, si estamos vivos, seguir cambiando. Me encontré una historia de un vikingo que se llamó Erik el Rojo. Este hombre llevó a una gran parte de su comunidad a una isla en Noruega. Y mire, los arqueólogos llegaron a excavar la zona donde había vivido Erik el Rojo con su gente y se preguntaban cómo es que una nación tan guerrera, excelentes en la mar, manejaban el ganado de una forma extraordinaria, desaparecieron, se extinguieron. Entonces los arqueólogos empezaron a excavar y se dieron cuenta de algo muy interesante. Llegaron con una población a la isla y con ganado, porque eran un pueblo ganadero, navegaban pero eran ganaderos. Y empezaron sus ganados a comerse el pasto de la isla, a tal grado que deforestaron la isla y no podían ya ni sembrar nada porque el suelo se deterioró y se comieron todas sus ovejitas, todo el pasto, que los arqueólogos encontraron los cadáveres de sus propias ovejas, de sus vacas, de su ganado. Y seguían excavando y encontraron los esqueletos de las ovejitas chiquitas. O sea, se empezaron a comer a las ovejas.
Pero ahora, ¿y eso qué tiene que ver con que desaparecieron? Resulta que están en una isla, rodeados del mar. ¿Qué hay en el mar? Obviamente, peces, pescado. Pero los vikingos, por tradición, nunca comían pescado. Y se murieron. Tenían una abundancia de alimento alrededor de ellos, pero como la tradición vikinga indica que no se come pescado, ellos se murieron de hambre antes que cambiar. Muerto antes que cambiar. Y esa es la filosofía de algunas personitas. Saben sus defectos, saben las cosas que Dios quiere cambiar en su vida, ya las saben, pero se aferran y no las quieren cambiar. Y algunos mueren con sus defectos iguales que cuando conocieron a Cristo. El cristianismo es un cambio, es una transformación. Es cambiarte de muerte a vida, de vicios a libertad, de rencor a amor. Eso es el cristianismo, cambios, transformación. Entiéndame, no es que creas cosas. El cristianismo no es creer solo cosas. El cristianismo es creer cosas que te cambian la vida. Cristo vino a transformarte la vida. Y te lo aviso, si es la primera vez que estás aquí y tú luchas con vicios, luchas con rencor en tu corazón y piensas que no puedes librarte de eso, llegaste al lugar correcto. El Señor Jesucristo tiene el poder de transformar la vida completa, darle un giro de 180 grados, completa. Te animamos, si Cristo ya cambió cosas en tu vida, ¿qué sigue? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué ya no continuaron esos cambios? ¿Qué cambió en tu actitud? ¿Dejaste de orar? ¿Cambiaste tu actitud hacia la palabra? ¿Dejaste de oír? ¿Te hiciste duro? ¿Qué pasó? ¿Hay pecado que estorba el cambio? Pero no te equivoques, pues, sigo siendo claro. El cristianismo es ser transformado, es ser cambiado. Senda de vida es un caminito, no es un lugar para estacionarse, es un caminito. Algunos de ustedes serán enviados a una congregación para hacer iglesia en un lugar donde no hay. Algunos de ustedes, Dios tiene el plan de llevarlos a otra nación. ¿Se imaginan si los dejamos aquí toda la vida, todo el tiempo? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios implica movimiento. Quisiera que orásemos, vamos a orar juntos. Y si tú identificas algo en lo que te paraste, te detuviste, te frenaste o diste uno que otro pasito para atrás, hoy puedes empezar a retomar, como dice el texto, puestos los ojos en Jesús. Despójate del peso que te estorba y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Cristo, no te vas a equivocar, solo sigue avanzando. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias porque nos has ayudado a ser una iglesia que intenta estar cambiando. Lo más cómodo para nosotros es establecernos. A nosotros por naturaleza, Señor, nos gusta acomodarnos. Y cuando llega algo que nos incomoda, usualmente nos resistimos. Pero recuérdanos que seguirte a ti, Señor, no es entrar a una casa y vivir contigo, es caminar contigo, de pueblo en pueblo, de nación en nación. Es caminar contigo, Señor, en cambios, en transformación. Es perdonar lo que no hemos perdonado. Seguirte a ti, Señor, es aprender cosas que no sabíamos. Es cambiar mi carácter para que no siga afectando mi matrimonio. Seguirte a ti, Señor Jesús, es tratar mejor a las personas. Esos cambios son parte natural de ser un creyente en Cristo. Y te damos las gracias porque nos das el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para ser transformados. Tú nos dices en tu palabra que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el mismo Espíritu. Esa es la meta, que seamos como tu Hijo Jesucristo, Señor. Pero eso no pasa si no hay cambios. Ser como Cristo no es una idea, Señor. Ser como Cristo implica que yo tengo que cambiar cosas en mi vida. Y oro que fortalezcas, ayudes a cada una de las personas aquí para que pueda tener fe, confianza de que tú les estás ayudando y les vas a seguir ayudando a cambiar. Seguirte, Señor, es cambiar, es ser transformados. Senda de Vida es una iglesia que busca ayudar a la gente a cambiar, a ser transformada, a que seamos diferentes. Perdónanos si nos hemos detenido. Perdónanos si nos sentamos, nos estancamos
Es momento de levantarnos, poner la mirada en tu Hijo Jesús, Señor, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oro por los que ya deberían ser maestros. Despierta su corazón, Señor. Recuérdales que hay mucha necesidad. Tenemos mucha necesidad de maestros, de gente madura que discierna. Ayúdanos, Padre, a que se levanten y tomen la función que tú les has dado, que cumplan el papel para el que los has llamado, porque tú los has entrenado y capacitado, Señor, para hacer lo que tienen que hacer. Gracias. El cansancio, Padre, es normal, el agotamiento llega, el desánimo puede estar presente, pero la verdad, la realidad es que tú nos has dado tanto que ya debemos ser maestros, ya debemos ser maduros después de haber escuchado tanto, y oramos que nos capacites para prepararnos para el paso que viene. Tú vas a mover a Senda de Vida a un paso diferente que nos va a incomodar, a un paso de fe que nos va a desafiar, Señor, y no sé cuál es, pero tú no nos vas a dejar acomodarnos, no nos vas a dejar conformarnos. Nos vas a hablar, nos vas a incomodar, nos vas a levantar de nuestro lugar para que sigamos caminando hasta el lugar y a la meta que tú tienes planeada para nosotros. Gracias, Señor. Levántanos pues, ayúdanos a meditar en estas cosas. Oro que en las células esta semana las preguntas sean directas, que los líderes hagan preguntas concretas. ¿Qué cambios tú has hecho en nuestras vidas en los últimos días? ¿Qué falta por cambiar? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Qué ocupamos para seguir avanzando? Ayúdanos en las células a aplicar estas verdades por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.